Hey, ¿cómo están? Soy Diego Rossi y hoy estoy con mi amada esposa Evelyn. Evelyn Rossi. Evelyn Rossi. Bueno, Rossi no es mi apellido, realmente. Pero ya te tocó, no tienes de otra. Mi apellido es Martínez, pero pues ya. Después les cuento cuánto luchó y me decía que no quería mi apellido. No, pero ya. Aparte es bonito, entonces por eso me lo puse. Bueno, bienvenidos a Genuino. Somos Diego y Evelyn Rossi y hoy queremos empezar esta nueva temporada, esta primera y nueva temporada. Bueno, ya hemos hecho antes algo, ¿o no? Sí, hace algún tiempo hicimos en pandemia y todo este tema aquí, ya saben ustedes, ¿no? Pero ahora estamos con este nuevo episodio y esta nueva temporada de este podcast. Hemos orado mucho, pidiéndole mucho al Señor la dirección, la forma, el nombre, lo que Él quería que platicáramos, hasta que por fin el Señor obró y bueno, ¿cómo se llama? Genuino. Genuino, amo el nombre. Y lo que queremos también es que nosotros también, lo que queremos presentarles es también nuestra vida sinceramente y parte de las cosas que hemos vivido y también historias de otras personas. Sí, vamos a tener invitados Muchos también. invitados, Muchos ¿verdad? invitados que van a Cristiano platicar. Ronaldo, Messi. Ya quisiéramos, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Posiblemente. para el que cree todo eso. No, posiblemente suceda, pero sí queremos que todo invitado, su único requisito es que sea genuino, ¿verdad? Y nosotros vamos a ser también genuinos y el más genuino de todos pues es Cristo y eso nos alegra también porque podemos aprender cada vez más de Él. Así que bienvenidos al podcast Genuino y que realmente pueda ser de mucha edificación y bendición. Ahora hay algo que queremos, para los que no nos conocen, somos colombianos, pero tenemos una particularidad. Vivimos en México. Y en una ciudad preciosa Y además. si usted es mexicano, grite conmigo desde allá, mexicanos. ¡Viva México! Quiero contarles que me estoy aprendiendo el bendito himno porque tengo mi examen de la nacionalidad. Espero que no Y salga. son 14 estrofas y no me sé, solamente lo único que me sé es mexicanos, grito de Bueno, pero guerra. Hasta ahí me sé. dicen que posiblemente no salga el himno, así que yo le estoy pidiendo al Si alguien Señor, si la Secretaría de Relaciones Exteriores nos está viendo, por favor. ayúdenos a que el himno no Ayúdenos, por salga. favor, esto es difícil. Pídanos el nombre de la fiesta, así la independencia, pídanos el nombre de la revolución. Pregúntenos cuáles son los tacos que más nos gustan. Sí, por ejemplo, la amo los comida. tacos de suadero. Y por favor, ni se les ocurra ponerme mole porque todavía no he aprendido a comer Bueno, mole. tenemos que aprender. Yo creo que el día que nos dé la nacionalidad vamos a celebrar con un buen mole, ¿verdad? Eso está complicado. Lo vamos a amigo. comer en el nombre de Jesús, el Señor Eso va está complicado. a ayudarnos, pero tenemos, porque ya ese día somos mexicanos. Pero bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Veracruz? Es la pregunta Primero, que mucha gente nos hace. sí. Cuando la gente me ve en la ciudad, en el súper, algo, me dicen, ¿y qué hace un colombiano en Veracruz? Y usted me dice, ¿es futbolista? Bueno, tienes pinta. No, y yo digo por un momento, tengo pinta de futbolista. El apellido. El Rossi. Y entonces me dicen, ¿qué hacen unos colombianos en Veracruz? Y entonces yo les digo, Ajá, sí. somos aquí está. pastores. Les digo, Sí. ¿pastores? ¿Cómo así? ¿Cristianos? Sí. Y entonces dicen, ¿cuándo vamos? Queremos ir a la iglesia. Queremos ir a... Qué padre, ¿no? ¿Cómo se llama la iglesia? Pero bueno, realmente vamos a contar un poquito de qué ciudad de Colombia somos, porque tenemos también mucha gente colombiana que nos sigue. Sí. Así que tú de qué hermosa Yo ciudad nací en una eres? ciudad que se llama Barrancabermeja, Santander. Para el Del colombiano Sol. es fácil decirlo, pero para el resto del mundo... ¿Y tú eres de dónde? Bucaramanga. El problema es que uno dice Bucaramanga, la gente dice títere, fue. Bucaramanga. Bueno, para la gente colombiana va a ser fácil como Barranquilla, Cartagena, todo lo que Sí, con pero, la R. pero aquí, ¿cómo son los nombres? Pero aquí es con la Tlacoyo, ¿no? Tlanepantla, Guasu, Desaguacoyotl. Nexahualcoyotl, Ya, con siempre- Popocatépetl. Todo con tl. No, de verdad que uno... Pero bueno, Bucaramanga, yo y tú Barrancabermeja. Ajá, a los 16 años me fui a Bucaramanga Te y fuiste desde a ahí Bucaramanga. estuve todo el tiempo, ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Yo soy hija de pastores, yo toda mi vida, mis padres llevan 50 años de ministerio, mi padre es años. misionero, toda la vida ministrando. ¿Qué días estábamos en Bucaramanga precisamente pasando ¿Y unas qué le fue? fiestas de Navidad? Nos contaban ellos cómo hacían sus tiempos de evangelismo y salían Otro nivel, a otro lugares impresionantemente difíciles en una situación muy compleja a predicar y predicaban de aquí que hacían como pequeños culticos, se decían en ese tiempo Bueno, culticos. mi suegro decía campañas. Campañas, no, pero ese tiempo era culticos. Ah, ok. Iban 15 minutos en cada lugar difícil. Ok, sí recuerdo. sí Ajá, recuerdo. lugares muy vulnerables a predicar. Y yo decía, wow, hace 50 años, ¿no? Y yo, pues, obviamente me crié en el Evangelio toda la vida. Tengo un testimonio ahí que más adelante en un episodio vamos a platicar. Muy padre de cómo viviste Sí. 17 años de depresión. De mi pero eso depresión. en otro Pero rollo, ya en porque otro si no episodio nos lo da tiempo. platicamos. Pero sí, ¿Cómo llegamos a Veracruz? ¿Por qué en Veracruz? porque, no? bueno, en Bucaramanga servíamos también allá en nuestras respectivas iglesias, ¿verdad? Yo siempre he sido músico, ¿no? Siempre he sido músico, lo que he hecho es música y nos dedicamos a llevar tiempos de adoración y viajar.
alrededor del mundo. Así es. Dios nos ha dado el privilegio de nuestra música. Hemos ido desde el Uruguay hasta los Estados Unidos, Europa, Israel. Hemos estado en muchos lugares, pero yo creo que es algo que quizás no le hemos contado a mucha gente, pero desde el día que yo te conocí, yo te dije a ti desde el primer día. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. Ah, no, pero con dolor no fue. No, es que eso dice Juan Gabriel. No te niego, ¿Canta fui eso Juan feliz. Gabriel, no? ¿O no lo canta Juan Sí, Gabriel? creo que sí. Ah, bueno. Mexicano de por sí. Espero que sí. Sí, mexicano. ¿No español? No, mexicano. Bueno, Español es sí, bueno. Luis Pero Miguel. nos conocimos a los 19 años. 19 años. 19 Estábamos años. liderando, porque realmente estábamos liderando jóvenes, adolescentes, siempre en la alabanza, cantando. Yo no soy hijo de sirviendo. pastor, pero yo nací en una iglesia. A los 7 años acepté a Jesús, a los 10 me bauticé, a los 13 empecé a ministrar la alabanza de la iglesia y de los 13 pues he estado haciendo lo mismo que tú, sirviendo a Dios en diferentes áreas, Sirviendo ¿no? a Dios. Entonces fue impresionante cuando ya Nos conocimos y yo te dije, ¿Y tú qué me la dijiste? primera vez, recuerda que yo te dije que desde el primer día que te conocí, yo te dije, Te amo para siempre. sí, eso te lo dije. Sí. No, pero yo te dije, yo voy a servir a Dios toda mi vida Ajá, sí me acuerdo. y yo sé que algún día voy a ser pastor En una... y no va a ser en Colombia. En otro ¿Te país. acuerdas que te dije? Sí, me dijiste. No va a ser en Colombia. Ah, sí, yo le seguí el cuento. Es una locura, yo digo, ¿cómo La seguí. yo decía eso en mi cabeza? Yo tenía 19 años, pero creo que Dios había puesto eso en nuestro corazón. Sí, había mucha pasión también. Y nos encontramos los Pues dos sí, y ajá. fue como, no sé, como... Sí, fue de Dios definitivamente. Encontramos nuestros caminos. ¿Qué pasó? Se me ocurrió algo, pero no me... Bueno, en conclusión, estábamos sirviendo allá en Bucaramanga, viajábamos, también lideramos una escuela de música en la ciudad y bueno, estábamos haciendo como vida, ¿no? En Bucaramanga tuvimos nuestro primer Qué lindo, baby, Mati. mi hermoso Mati, que este año cumple sus 10 añotes, bien hermoso, ya más Cuando estés mexicano. escuchando este podcast, Mati cumple este año 10 años. Este año cumple 10, entonces ahí en ¿Qué un... tal que después lo veas y dice, ¿cómo tiene 24 años? Ese ¿Cómo? niño. No, cumple 10, estamos en el 2023. Sí, eso es 2023, Sí, por temporada favor, número 1. por favor, Sí. por favor. Pero ahí en ese tiempo el Señor nos a través de algo que contaremos en otro episodio también, el Señor nos mueve y nos dice, es tiempo, ¿verdad? Es tiempo. Pero bueno, ¿por qué México? Porque pues es que habían tantos Sí, países, ¿verdad? Es una larga historia, Eve. Tú y yo veníamos orando hace un tiempo, Señor, ¿a dónde nos llevas? Y viajábamos, pero decíamos, Señor, ¿a dónde nos llevas? Y eso lo contaremos. Estoy escribiendo un libro acerca de esto. Ay, sí, ya. Que ya lo tenía la mitad, más de la mitad escrito y se me borró. Ha sido todo un desafío para mí. Ha sido un proceso en el cual he tenido que morir a Quebrar. muchas cosas. Y bueno, es toda una experiencia de que aprender que las cosas son a la forma de Dios, ¿no? Eve siempre me regaña que yo termino contando historias y me termino saliendo del tema. Siempre. Y que ahí tengo una historia que quiero contar, pero me salgo del tema, entonces no puedo contar, no. Porque No, vamos aquí al tema. Ok, Vuelve. entonces, y en esa larga historia Dios nos habla de México y cuando tomamos la decisión, porque Dios nos habló, fue un paso de fe. Sí. Ahorramos durante una temporada para poder prepararnos para salir y duramos 3 años, compramos el mapa de Veracruz, que es la ciudad donde estamos, lo pusimos en nuestra oficina y durante 3 años Evelyn y yo orábamos, pasábamos. Es increíble porque, y mi corazón se agua de verdad, me da ganas de llorar porque yo ponía mis dedos, es como algo que parece mentira, ¿no? Pero yo ponía mis dedos sobre Veracruz y sobre la ciudad y decía, ¿dónde estudiarán mis hijos? ¿Dónde pondremos la iglesia Revival? Porque se llama la iglesia Revival. ¿Dónde pondremos Revival? No, era una locura. Y Pero yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque yo tengo que contar. ella puede contar las historias. No, Pero ese yo cuando no. venimos a México la primera vez, nosotros, Por favor, póngale subtítulos a esto. cuando el Ayuda, Señor, por favor. cuando el Señor dice que es otra nación, pues todos imaginábamos los United, ¿verdad? Sí, nosotros Las nos veíamos Miamis. ahí en el de Porsche, Sí, las Miamis. Pero realmente el Señor, la primera vez que salimos del país a un lugar tan lejos, no hemos ido a diferentes, pero fue México, ¿verdad? Y Sí, México, viajamos mucho a en ese Sudamérica, tiempo, México nos pedían visa. Nos negaron la visa. Y nos Bendigo a los de Secretaría de Relaciones Exteriores que me negaron la visa. nos negaron la visa, nos pedían visa en ese tiempo y bueno, gracias a Dios después no la dieron con todo el amor y todo lo demás y vinimos a México
Y la chica, que la amamos mucho, que es Carlita, que le mandamos un saludo Ay, muy Carlita. grande, nos iba a esperar y esa vez llegó tarde porque pues el tráfico de Ciudad de México ya ustedes la Bueno, conocen. pero llegó, no solo llegó 10 minutos, llegó 2 horas, Carla, 2 horas. Carlita, no te hemos perdonado por eso. Yo creo que todavía estabas durmiendo y nosotros ya habíamos Creo que nos aterrizado. merecemos unos tacos deliciosos de suadero allá de Ciudad de México por eso. Pero en conclusión, ella 2 horas y nosotros estábamos súper asustados. Miedo Era la es- primera vez que veníamos. Nos sentíamos como en Tailandia, como algo así como, ¿no han escuchado eso? Que la gente se pierde en Tailandia. Casi, eso casi, que, ¿no? Que se los come la Alerta ciudad. aeropuerto. Y nosotros era como, no, en ese tiempo no había alerta. No, pero casi. Yo creo que de ahí lo sacaron, nosotros asustados diciendo Ay, Dios que y mío. si alquilamos un hotel, o sea, ¿Y en pagamos un hotel, dónde? ¿y en dónde? Y si nos pasa algo, Yo creo que son como Y- ideas ya de sí. preconcebidas que uno Y trae. llegó Carla Bueno, ya con su acento bien así. y desde el primer día amamos México, ¿no? Nos llevaron a comer tacos. No, lo que más me impresionó es que cuando nos llevó a comer tacos, nos sentaron a la mesa y nos trajeron en el medio un montón de salsas. Que yo pensé que eran sopas. Ay, sí. Y quiero contarles que a una le di una cucharada Una verde. pensando que era una sopa y era habanero. Era de un delicioso habanero, casi se muere ese día. Pero recuerdo que, ¿y eso con qué se come? No, pues tú le picas aquí y le haces así, ¿no? Y nosotros, Y la primera pregunta que te dicen, ¿y allá no hay tacos? allá no hay tacos, no hay tortilla, y allá no hay chile, y nosotros, Y entonces dicen, no. no. ¿Y entonces qué comen? Ay, sí. Pues comida. Pero qué comida, pues, comida. ¿Cómo pueden vivir sin tortilla? Nosotros no comprendíamos. No lo Entonces, entendíamos. cuando fuimos a comer en la noche los deliciosos tacos parados, ¿verdad? De la Ciudad de México, de suadero, ¿qué más era? De tripa, creo que son. De tripa, cabezas así. No sé, esos demasiado buenos. Longaniza Y el campechana. montón de salsas, y nosotros lo comíamos secos, Sí. porque todo nos picaba, ¿recuerdas? Y le dicen a uno la famosa mentira al mexicano. Esto es bien importante. Todos ustedes no son mexicanos, por favor, aprendan esta Escuchen mentira. esto, cuando ustedes vienen a México, la famosa mentira del mexicano. Cuando vas a comer tacos te dice, No pica. no pica. Y tú de menso le echas a eso. Como si no picara. Sobre todo que cuando ya conoces aquí en México te das cuenta que ellos agarran y se echan en Lo su prueban. mano, lo huelen y lo prueban. No, yo le eché una cucharada. ¿Y qué pasó? Ah. Cuando un mexicano dice que no pica, escuche eso, sí Siempre pica, siempre. Y cuando un mexicano dice que pica, Es porque- no lo pruebe. Ni lo pruebes. No lo pruebe. Ni lo huelas, porque debe arder. Esa fue nuestra primera experiencia. No pica para nada. Y nosotros casi ahogados, y nos decía ella, ¿a poco les picó? A mí se me salían las lágrimas. Y nosotros, ¿a poco que sí, verdad? Pero eso fue llegando. Hoy día, después de casi 7 años aquí en México, 7 años. no podemos decir que comemos chile así Ya comemos deliciosamente, habanero. nos gusta. No podemos comer un taco sin chile porque es que no sabía nada. Eso no sabía nada un taco si no le pones su delicioso chile, ¿verdad? Aprendimos a comer pozole y muchas Aprendimos otras a comer cosas pozole, aprendimos a comer enchiladas, aprendimos a comer enfrijoladas. Bueno, no hablemos de comida Entonces, porque se pone espérate, complicado. ahí voy. Cuando Dios te hace un llamado a un lugar, tienes que conocer la cultura del lugar. Wow, qué padre eso, ¿no? Porque no solamente puedes ir a un lugar sin conocer la cultura, tienes que amar la cultura. Si Dios te ha hecho un llamado, posiblemente a otra nación, a otro país, a otro lugar, tienes que amar y conocer la cultura para abrazarla y sentirla como parte de ti, como parte de Tiene tu, que de tu convertirse vida. en tu cultura. Tiene que convertirse en tu cultura. Aunque nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestra cultura es la cultura del reino, pero tienes que amar el lugar donde estás. Y esa parte para nosotros al principio fue, Muy duro. definitivamente creemos que no es México, ¿no? Pensábamos esto definitivamente no. Acuérdate lo que nos pasaba cuando llegamos a México por primera vez, la gente nos decía, nos sentábamos a hablar con alguien y de repente alguien decía, cuando estábamos allá en tu casa, y entonces yo decía, ¿Cuándo fueron a Colombia? en mi casa, ¿cuándo fueron a mi casa? Y yo decía, no. Y yo miraba a él y yo decía, ¿ellos fueron a Colombia? Entonces después descubrimos con el ¿Qué tiempo es? que es La forma una forma es como una, de ser amables. sí, es como una cortesía de Una decir en mi cortesía. casa, tu casa, te están ofreciendo tu casa. casa, ¿no? Diciendo esto. ¿no? Entonces todo eso hizo que nosotros, al principio, o sea, nos impactó mucho el país, nos impactó mucho la calidad humana y nos impactó mucho y dijimos, wow, es increíble México, pero sí nos impactaba también el tema de la comida, decir, no, o Ahora sea, hay que hacer claridad que esa fue la primera vez que vinimos hace 12 años. Uf, sí, hace y muchos. no sabíamos que íbamos a vivir No en teníamos México, ni idea. Porque habíamos Ni ido a La idea. Par, Argentina, a muchos lugares. muchos. Y quizás Dios hizo una conexión ahí especial en nuestro corazón, pero nosotros nos fuimos de México diciendo, está bonito. La segunda ciudad que visitamos después de llegar a México fue Veracruz. Y Dios nos dio una palabra. Recuerdo muy bien que estábamos ministrando en una iglesia en la Ciudad de México y el Señor nos dijo que México Nos iba a nos bendecir. iba a bendecir mucho más que otras naciones. Y nosotros Inclusive la palabra fue más que Estados Unidos. dijimos,
Ay, qué raro, de verdad. O sea, ni por nuestra cabeza nos imaginábamos que era que Dios nos tenía para plantarnos Qué en locura, este país. ¿no? Qué locura. Y que uno de nuestros hijos, que es el segundo, que es Luca, fuera mero jarocho, mero veracruzano, mexicano. jarocho. Bien, entonces son cosas que, por eso es tan importante ustedes observar muy bien lo que Dios te habla y cómo conecta con lo que Dios te ha hablado quizás anteriormente en tu adolescencia, o si eres un adolescente y estás empezando con esta pasión, lees la palabra, tienes que ver muy claramente cómo Dios va alineando cada uno de lo que te ha dicho hacia que vayas al cumplimiento del propósito. Creo que eso es importante aprenderlo. Todo lo que nosotros hemos vivido desde muy chicos, el Señor lo habló. Nos Cuando iba yo preparando, ¿no? era una niña, el Señor habló también de que iba a ir a otra nación y el Señor fue alineando y nosotros caminando bajo eso, ¿no? Y hay algo que me encanta que tú predicas siempre de la importancia de cuando Dios te da una palabra, Sí, qué es lo que debemos iba a decir hacer. precisamente, y es que cuando tú le pides algo a Dios, Dios no te da lo que tú le pides. O sea, tú le pides un auto, Dios no te da un auto. Cuando tú le pides a Dios, tú quieres casarte, Dios no aparece la persona, no. Bíblicamente Dios nos da una palabra. Abraham quería tener un hijo y antes del hijo Dios le dio una palabra. Moisés quería libertar una nación y antes de libertar la nación Dios le dio una palabra. Bíblicamente Dios nos da una palabra. Pero ¿por qué en ellos se cumple la palabra y por qué en nosotros no se cumple? Porque hay una clave, Eve, y es que estos hombres y estas mujeres caminaron sobre la palabra. No es suficiente que solo tomes la palabra, Que solo la recibas. que solo la recibas, sino que camines sobre esa palabra. Y es sumamente complejo caminar sobre la palabra porque es donde tu fe realmente empieza a fluir y a crecer. Todos tenemos una medida de fe, dice la Biblia, ¿no? Y hemos recibido esa medida y la fe va a un aumento. Pero muchas veces esa fe es quebrada y muchas veces sentimos que nuestra fe entra en crisis y creemos que no vamos a poderlo, pero es algo que nunca podemos perder. Siempre hay una frase coloquial que el mundo dice, lo último que se pierde es la fe. Como Sí. si fuera lo último que pudiera, o sea, realmente no deberíamos perderla ni al principio ni al final. Es algo que la fe está puesta en Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe. No podemos perder a Cristo, debemos mantenerlo. Nuestra mirada puesta en Él, camino con mis ojos puestos en Jesús, Él es mi fe, Él es mi sostén, Él es mi ancla, puedo caminar y creer que Él tiene un llamado, tiene un propósito y voy a cumplir ese llamado del Y Señor. quizás hoy estás viendo esto por casualidad o por error, parece, ¿no? Y te lo encontraste y estás viviendo un momento en el que no sabes si seguir o desistir, pero quiero decirte algo. ¿Por qué te estamos contando todo esto? Es porque hay un detrás de. A veces la gente solo ve el wow, uy, qué increíble, ay, qué padre como canta tal persona, ay, me gusta cómo Dios usa a esta persona o cómo le va de bien a este en los negocios, ¿no? Pero hay un trasfondo, ¿no? Y es caminar sobre una palabra. Y hoy te digo de Dios para tu vida, no desistas, sigue caminando. O sea, si Dios te dijo algo, síguelo intentando, pero camina sobre la palabra, no de la gente, no de tu amigo, no de tu líder, no de tu jefe, camina sobre la palabra de Dios. Y entonces aquí viene esto y es que Dios nos enciende el corazón por Veracruz. Veracruz es una ciudad que amamos y Veracruz es poco... Explícalo un poquito de historia. Vamos a contarle un poquito qué es Veracruz, porque quizás algunos han escuchado de muchas ciudades fuertes en México, en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿verdad? Todas estas ciudades, Acapulco por el Chavo del Ocho, evidentemente siempre se lleva vacaciones a Acapulco y muchos llegan a Cancún y solamente conocen esa parte, pero Veracruz es una ciudad muy histórica y es una ciudad, y ahí les va Diego a contar la historia, pero quiero hablar un poco sobre cómo el Señor nos confirma que es México. El Señor nos habla luego de 2 años de estar viniendo, se nos dice es México. A través de una visión. A través de una Y es visión una y larga luego historia. nos confirma que es Veracruz. Pero mi esposo siempre que venía a Veracruz, porque después de hace 2 años, 12 años veníamos, pero cada año empezamos a venir 2, 3 veces a la ciudad y entonces veníamos, algunos eventos nos invitaban, de veníamos paso, porque íbamos o a a otras México, ciudades. ajá, hicimos giras largas y recuerdo que mi esposo se paraba al frente del bulevar, porque Veracruz tiene un hermoso bulevar, un hermoso mar y siempre decía, ay, esta ciudad me estacia, esa era la palabra que usabas y yo nunca entendí, yo decía, ay, ¿por qué? Y mi esposa decía, No, la última ciudad a la que yo me vendría a vivir sería Veracruz. Y sí, efectivamente. Y el Señor dijo, ok, anotado. Por favor, check. Van para Veracruz. Entonces yo decía, no, a mí no me gusta, no quiero Veracruz, si es México, que sea, no sé, otra ciudad, que sea en el norte, ¿verdad? Porque todos vamos para el norte. Cerca a Estados ¿verdad? Unidos. Cerca a Estados Unidos y realmente como que pocos piensan en, bueno, en qué otros lugares realmente el Señor quiere mover, ¿no? Y sumar, porque realmente lo que hicimos fue sumar al trabajo de todos los pastores y pastoras que están aquí en la ciudad. Entonces, Veracruz es una cuenta un ciudad poco. muy importante. Veracruz significa la verdadera cruz. Y Veracruz es cuando Cristóbal Colón llega a la Españolita, a la isla en Dominicana. Ajá.
Pero luego de que se va, los españoles envían una contingencia que son los colonizadores. Y entra Hernán Cortés, que es el colonizador, el primero que entra a el puerto de Veracruz. Es la primera. Es Veracruz, para que suene más bonito. Porque así dicen los costeños. Veracruz. Veracruz. El primer puerto del continente, Veracruz. Es el lugar por donde entran los españoles. Es la ciudad por donde entran las Biblias. Es la ciudad por donde entra el Evangelio. Es la ciudad por donde entra el nombre de Jesús. Pero también la ciudad por donde entran las enfermedades. Donde entran la inmoralidad. Donde entran muchas cosas que estaban muy marcadas. Y Dios nos habló algo muy particular a nosotros, que me emociona. Cuando yo le contesto a algunos pastores de la ciudad, me dijeron, Dios también. Dios me había hablado esto años a mí. Así es. Entonces, Dios nos habló, estando en Colombia, y dijo, Veracruz es la primera ciudad. Y Dios nos dijo, así como entró la colonización, entrará el avivamiento. Amén. Y por esa razón nosotros entendimos que era la puerta de América. Y tomamos la decisión. Veracruz es una ciudad muy linda. Veracruz es el puerto, Veracruz es una ciudad muy importante. Ahora, tiene el café, la cafetería más antigua de la ciudad, de México, del país. No sé si de Latinoamérica, México, creo. No me atrevería a googlearlo, pero tiene el café, no puedo hacer promoción porque todavía no me Su pagan. café muy Pero delicioso. si me quieren enviar una bolsita, yo la puedo sacar acá. De otra manera, si vienes, te pregunto cuál es el café más antiguo y te van a decir cuál es. Sí, entonces... ¿Tiene cuántos? Tiene 200 historia, años. tiene muchas, 200. Hasta la reina Isabel. La reina Isabel, Se tomó su increíble. café. La reina Isabel vino al puerto de Veracruz. No recuerdo si se tomó el café, ya no sé, pero googleelo. Pero vino la reina Isabel al puerto de Veracruz. Es muy famoso, es una ciudad muy histórica y me parece chistoso porque la gente cuando voy a algún lugar me dicen, pero Veracruz es bien feo. Era. No, pero dicen, bien feo, es horrible. Y yo les pregunto, ¿hace cuánto que no vienes a Veracruz? Uy, hace como 20 años. Pues la última vez que vine fue hace 30 años y pasamos. Dije, ok. Le dije, Por favor, tienes que conocer. visita nuestra mi hermosa Veracruz, ciudad. Porque es una ciudad hermosa. Es más, hay un dicho por ahí, sorry con el resto de Ciudad de México, les amamos, pero hay un dicho Amamos todo México, que dice, solo Veracruz es bello. Eso lo decía hasta el Chavo, el 8. Creo que sí. Pero Veracruz es una ciudad muy bendecida y nos hemos sumado al trabajo de todos los pastores y pastoras que han hecho un trabajo increíble. Durante años han creído, Que han sembrado, han que estado han construido, que han predicado en esta Exactamente. ciudad. Y vinimos con la intención de sumar, de unirnos y de poder empezar a creer que el avivamiento no es una iglesia. Hemos creído siempre que el avivamiento no se trata de una iglesia, se trata de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Se trata de toda la iglesia de Cristo realmente avivada por el Espíritu Santo. Este es un buen tiempo. Estamos viviendo unos tiempos que definitivamente nos está mostrando que viene el mayor avivamiento sobre la historia de la humanidad, como la palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? Nuestros jóvenes tendrán visiones, tendrán sueños, y esto nos lleva a creer firmemente que el Señor está encendiendo una generación, desde el más pequeño hasta el más grande, avivado. Entonces Veracruz también se suma, ¿verdad? Esta hermosa ciudad se suma, y pues obviamente una vez escuché a alguien diciendo, ¿qué persona querría venirse a abrir una iglesia en México? Y yo le decía a todo el mundo, decía a esta persona, todo el mundo quiere abrir iglesia o en México, en el norte, o fuera de México hacia Estados Unidos, pero jamás alguien va a venir a abrir una iglesia en México, eso no pasa, ¿no? Y cuando yo escuchaba a esta persona decir eso, decía, sí, créeme que hay muchos que el Señor ha llamado, y conocemos muchos pastores y amigos de diferentes naciones que el Señor los ha llamado a abrir y digamos a plantar iglesia en México, en diferentes ciudades, ¿verdad? Y pues a nosotros que venimos de un país como Colombia, si ustedes conocen Colombia, no han ido, saben, no han escuchado que Colombia es un país sumamente avivado, con iglesias, se le conocen mega iglesias, ¿verdad? Iglesias enormes, y quizás era como muchos decían, pero es que es más fácil, Diego, quedarse en Colombia, y efectivamente, ¿no? Parecía más fácil quedarnos y rápidamente abrir, y bueno, el crecimiento, hay mucha gente evangelizada, hay un porcentaje muy alto de evangelización de personas ganadas, pero también en todas partes es difícil plantar iglesia, es abrir camino, y el Señor nos habla específicamente. Fue un desafío de fe porque algo con lo que queremos dejar en este primer capítulo es no menosprecies el principio pequeño. Eso fue una de las palabras que Dios nos dio a través de un post que alguien puso, ¿no? Y no menosprecies los principios, los inicios pequeños. Y cuando nosotros tomamos la decisión de venir a Veracruz, no fue fácil decirle a nuestros papás que nos íbamos, no fue fácil, fue difícil porque ellos decían, pero ¿cuánto tiempo se van a ir, no? Y Mati tenía 3 años cuando salimos y ellos decían, pero ¿cuándo van a volver? Le dijimos, no, pues Dios nos habló, es Veracruz nuestro lugar, pues están seguros,
pero ¿quién los va a sostener? O sea, ¿qué iglesia les está llamando? ¿Quién les va a pagar? Y nosotros decíamos, Dios. Cristo. No, pues Dios nos llamó, no, pero ¿hay alguna iglesia que los esté patrocinando? No, Dios nos habló. Fue una locura, a pesar de que mi suegro es misionero y mi suegro era el que decía, vayan, ¿no? Sí, no, mi padre estaba encendido, casi que nos... Mi suegrita era como, pero ¿están seguros? ¿Están seguros que Dios los habló? Es el tiempo. Es y el nosotros, tiempo, sí, y aunque sí, nos apoyaron, mi mamá también decía, hijo, si Dios te habló, Dios Te va a ir respaldará. contigo, pero ¿estás seguro que Dios te habló? Y no fue fácil, porque te acuerdas que cuando tomamos la decisión empezamos a vender las cosas de la casa, nuestros amigos decían, pero ¿están seguros? Empezamos a vender los juguetes del niño, venían personas, metíamos a Mati a otro cuarto para que él no viera cómo se llevaban sus juguetes, vendimos la lavadora, la nevera, las cosas, y A la antigua. Una vez, ¿acuerdas? Un pastor fue una locura, me hace llorar, yo soy muy llorón. Ah, para no, los mi que no me esposo es conocen. súper sensible. Pero fíjate que en ese tiempo recuerdo que me encontré con un pastor muy reconocido en Latinoamérica, es un apóstol realmente. Pastor Satirio dos Pastor Santos. Satirio dos Santos, que es un gran hombre de Dios, tremendo de Dios. Increíble. Un testimonio de fe increíble. Recuerdo que le conté Satirio rápidamente. Santos papá. Ajá, estábamos en un aeropuerto y rápidamente me lo encontré, lo saludé y le conté un poco lo que estábamos haciendo y él solamente me miró y dijo, se están moviendo como a la antigua. Y cuando dijo eso, para mí fue como, o sea, ese es el camino, ¿verdad? Ahora, es nuestra experiencia. Claro, es nuestra experiencia. estamos No arranques diciendo- a vender todo y decir, mamá, el Señor me Sí, dijo sí. que me voy para Australia. No, espere. Cálmese. Fue lo que Dios nos habló a nosotros y no quiere decir que aquellos que los han llevado de un lugar a otros, Oh, no, sí, contratados, sí, no sea de Dios, no, estamos hablando de nuestra experiencia, Sí. nuestra historia. Y que seguramente será de mucha bendición para aquellos que están esperando, como para nosotros, muchas palabras en ese momento que fueron de, oye, hazlo. Quizás esto lo llevas orando, ¿verdad? Y llevas pidiéndole al Señor, Señor, necesito saber si es el tiempo. Y el Señor te está diciendo, hey, ¿sabes? Hazlo. Pero también es importante que veas los tiempos del Señor, cómo el Señor trabaja en los tiempos exactos, ¿verdad? Y de la manera que Dios lo hace. Hay muchas formas. Yo quiero que podamos ver que el cuerpo de Cristo es amplio, la manera que el Señor trabaja es amplia, es diversa. Entonces, esta fue nuestra experiencia, literalmente Sí, a la sí, sí. antigua, o sea, no miramos para atrás, nos Fue fuimos. lo que Dios nos habló a nosotros. Dios nos habló así. Estamos hablando de que vendimos todas las cosas, de que salimos y que fue un proceso porque no teníamos, no sé si lo cuento aquí o esto es parte del libro, pero les cuento un pedacito de cómo te acuerdas que durante varios meses yo te decía, baby, no nos podemos ir, ¿cómo nos vamos a ir? Nena, ¿qué vamos a hacer? Y realmente orábamos en las madrugadas, Señor, y una noche, faltando un mes, porque Dios nos había dicho 1 de septiembre que teníamos que salir del año 2016, ¿no? Y faltaba un mes y le dije, baby, no nos podemos ir, no tenemos dinero, no tenemos una casa allá donde llegar, no tenemos un auto, nuestro auto anterior lo habíamos vendido, había comprado unos boletos para irme a predicar a un lugar, habíamos ofrendado prácticamente, no teníamos nada. Y yo recuerdo que te dije, amor, no podemos irnos, llorando te lo dije. Y tú me dijiste, pero ¿qué es lo que te preocupa? Yo le dije, pero ¿cómo nos vamos a ir si no tenemos una casa? No tenemos un auto, por lo menos una casa. ¿Y quién nos renta una casa si no tenemos Aval. aval? O en Colombia sería un fiador, en Estados Unidos un cosigner, alguien que dice, yo digo que no van a quedar mal y si no quedan mal, yo pago por ustedes, Exacto. ¿no? No teníamos eso. Y recuerdo que ahí viene, y quiero que esto quede en el corazón de ustedes, y es que son actos de fe que Dios está demandando de tu vida. No es solamente planearlo, no, es creer, ¿no? Y esa noche tú me dijiste, ¿qué te preocupa? Le dije, una casa. ¿Cómo la consigo? Nadie me va a rentar una casa yo siendo turista. Y tú me dijiste, pues busquemos una casa en fe. Ya habíamos orado por eso mucho tiempo. Y aquí viene esta locura que fue buscar una casa en fe. ¿Qué es buscar una casa en fe? Entramos a Google y buscamos, ¿no? Casa. Yo no sé, era la madrugada o la noche. Casas en Veracruz. Y recuerdo que lo primero que te sale es publicidad. Claro, claro. Y recuerdo que decía 35 casas mediterráneas cerca en la playa y empezaba a decir con todas las cosas. Y cuando tú viste la casa, tus palabras fue, esa es la casa que Dios tiene para nosotros. Yo me emocioné, pero cuando yo vi el precio dije, no, esa no es la casa, estás loca, no podemos pagar eso, es una renta muy cara, no podríamos. Pero tú me dijiste, mandémosle un mensaje en fe. Y yo dije, ¿qué es mandar un mensaje en fe, baby? Tú me dijiste, pues mandémosle un mensaje en fe. Y ahí está ese mensaje, ese correo electrónico. Señores Inmobiliaria, ustedes no me conocen, soy Diego Rossi. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar, ¿no? Le dije, no tengo dinero, no tengo, soy un turista. Soy turista.
pero Dios nos habló y esa es la casa que Dios nos está impulsando para llegar a Veracruz, porque Dios nos ha hablado de ser pastores. Y ya ahí eché una cantidad de cosas, dije una cantidad de cosas. Al día siguiente el correo decía: señor Diego, gracias por comunicarse y por su interés por la casa, pero sin papeles, sin dinero y sin aval no podemos rentarle la casa. Solo con amor. Yo dije: Señor. Y dije: Evelyn, ¿qué vamos a hacer? Y tú dijiste: Dios tiene un plan. Bueno, ahí el Señor nos había dado una palabra en Josué, que la hemos leído desde que somos unos niños: esfuércese, sé valiente, no temas ni desmayes, y esa palabra la tomamos. Pero más adelante dice la Biblia que el Señor le da la instrucción a Josué de cruzar el Jordán, ¿verdad? O sea, Sí, tienes esa razón. fue la palabra: crúzalo. O sea, deja ya, Pasa o sea, al otro ya lado. deja el desierto, deja a Moisés. Pasa al otro Ya lado. lloraste, ya pasó, ahora necesito que te enfoques en esta nueva temporada, necesito que cruces el Jordán y hagas lo que te mandé a hacer. Y para nosotros esa noche, me recuerdo muy bien que yo dije: si el Señor nos está diciendo que crucemos, porque a la final viene un nuevo tiempo, no necesitamos quedarnos más aquí, ya esto es más confirmación de la confirmación de la confirmación. Pero el Señor también hace las cosas donde tu fe tiene que aumentar, o sea, sí o sí, la fe se trata de eso, que realmente aumente y que puedas tenerlo en todo y Sí, para total, todo. total. Y ahí fue cuando apareció. Y ahí fue cuando 2 días después. Como 7 días después. Ah, 7, Yo me acuerdo, wow. 7 días después no me acuerdo, estaba lavando el auto que mi suegro nos había prestado, no me acuerdo qué estaba, pero estaba en un lavadero de autos, en un lugar de autos, y de repente me entra una llamada de México, y yo: ¿qué es? Contesto: señor Rossi. Y me dice así, tal cual: ¿usted está interesado en una casa? Sí, mire, me dice: mire, yo soy la dueña de la inmobiliaria, yo soy colombiana. Me dice: yo también creo en Dios, yo también amo a Dios. Vivo en Puebla. Me dice: vivo en Puebla y tengo una inmobiliaria, y esa casa que usted quiere es mi casa. Me dijo: y llevo 6 meses orando para que la familia que lo habite sea gente de Dios. En ese momento mi corazón se fue como un... Ya vas a llorar, ya vas a Sí, llorar. pero estoy respirando, tengo ya las técnicas que me has enseñado. Fue algo, fue un respaldo del fue, Señor. y ahí fue donde esto en mi vida fue como un Dios diciendo: dale, sigue adelante. Entonces yo me lancé en fe y le dije: mire, yo no puedo pagar lo que vale la casa. Ayúdame. Y me dijo: ¿cuánto tiene? Le dije esto, y me dice: esa es su casa, pastor, ¿cuándo llega? Y así llegamos. Sin nada. Y si nos podríamos contar, bueno, con vamos a ir contando más 6 adelante. maletitas, 6 maletas de nuestro ropa. hijo, lloramos, despedimos a nuestra familia, Nuestro hijo de 3 años. creyendo que el Señor iba a hacer algo. Ahora vas a llorar tú. Voy a llorar. ¿Ves? Porque me acordé de mi hijo, porque mi hijo sí me hace llorar. Me acordé del mapa, del mapa que pegamos durante tantos sí, años que nos lo orando. trajimos para Nos acá. trajimos un mapa, el mapa por ahí lo tenemos, y orábamos mucho por qué zona, por qué hacer. Y le creímos al Señor, ¿verdad? Esta es nuestra experiencia. Ahora, creemos firmemente que la mies, como dice la palabra, es mucha, hay demasiado. Y la mies no solamente está en otros países, puede ser que tu Veracruz sea tu ciudad, Ajá. y que tu Veracruz sea la colonia, el barrio donde Así estás, es. y que tu Veracruz sea tu universidad o tu empresa. Y a la final el Señor necesita que des ese paso, que dejes el temor, porque quizás no vas a dejar como nosotros, quizás la familia, el país, las costumbres, pero ese quizás no es tu llamado. Ajá, quizás tengas que dejar el miedo, quizás tengas que dejar el miedo al ser rechazado, o tengas que dejar los hábitos pecaminosos que quizás con los que estás batallando, tengas que dejar algunas cosas y ir por esa Veracruz que el Señor ha puesto, por esa conquista, y ir al lugar donde Dios te ha llamado y moverte a lo que el Señor tiene para tu vida, y creyendo que es extraordinario. Realmente han pasado 7 años, este año cumplimos 7 años, y cuando yo devuelvo, yo siento que fue así, cerré mis ojos, los abrí y siento que ha sido súper rápido. En esos 7 años hemos llorado, porque No, no digas se eso, porque se me llora hago bastante, llorar. se llora bastante en el Y quebrantamiento. es como una montaña rusa, subes, bajas, porque como tú dices, llegamos con 6 maletas llenas de ropa, nos vinimos manejando desde la Ciudad de México hasta Veracruz. Sin con conocer. Un autito pequeñito que Que Dios bendiga a Dios esta nos gran bendiga. amiga. Alguien que nos dio y nos vinimos, no teníamos dinero para comprar los boletos aéreos, una amiga tuya nos prestó su tarjeta de crédito, nos vinimos con los boletos, con una tarjeta de crédito. Yo seguía viajando porque es lo que yo siempre he hecho, llevar tiempos de adoración y administración. Y fue un reto porque fueron 6 meses los cuales estuvimos en Veracruz, donde no sabíamos dónde comprar la comida.
No, fue una aventura, la verdad que yo miro hacia Realmente atrás. sí, fue todo, Miro hacia todo una atrás y locura. puedo decir que Dios ha sido bueno. Y la verdad lo que queremos dejar con este capítulo es que eso que Eve decía me confrontaba y me impulsa. ¿Cuál es tu Veracruz? ¿Cuál es tu Veracruz? ¿Cuál es ese lugar al cual Dios te está diciendo, pasa el Jordán? Y probablemente tu Veracruz sea el instituto donde Dios te está llamando, o la ciudad donde Dios te está llamando, o tu casa. O tu familia. Quizás Dios te está llamando a dejar ciertas cosas, no sabemos qué es. Pero hoy lo que queremos decirte es, no menosprecies los principios pequeños. Hoy tenemos 6 años desde que empezamos la iglesia, la empezamos los lunes. En otros capítulos hablaremos un poco de cómo empezamos la iglesia sin conocer a nadie. Iglesia movible Y también. hoy cómo tenemos una iglesia increíble. De pronto si podemos poner algunas imágenes de la iglesia sería muy padre para que ustedes puedan ver. Pero hoy quiero decirte algo. Si Dios te llamó, pasa al otro lado, pasa al Jordán, pasa al otro lugar. Dios se va a encargar. No tengas temor, da pasos de fe. Si yo me pusiera a mirar con Evelyn para atrás, en mis 5 sentidos, nunca hubiésemos tomado la decisión. Seguramente no. Pero ahora que Dios nos ha sorprendido, nos ha bendecido, tenemos una iglesia maravillosa, nuestro hijo Jarocho, disfrutamos México, disfrutamos Colombia. Cada vez que vamos podemos decir, Dios no estaba equivocado. Dios nunca se equivoca. Y aunque no entendíamos, llegamos al lugar donde Dios tenía para nosotros. El proceso siempre cuesta y no nos gusta el proceso. Va a costar en muchos momentos dejar, llorar, dejarte formar. El quebrantamiento es parte de renunciar, estar pendiente de tus hábitos pecaminosos y trabajar en ellos y no permitir que ellos dominen tu vida una y otra vez. Todo es parte del crecimiento, pero creo firmemente, como el Señor le dijo a Josué, cruza el Jordán, ve y toma la tierra. Yo te he mostrado esta tierra, ve, hazlo, créelo, esfuérzate, sé valiente. Y me encanta, es con esta parte que podemos concluir, que el Señor le dice, así como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Sí, y si el Señor ha estado con Moisés y estuvo con Josué, con José, y evidentemente con Pablo, con Pedro, con nosotros que somos normales como tú, estoy segura y estamos seguros que el Señor también está contigo. Camina, confía, escucha con claridad la voz de Dios y permite cruzar ese Jordán e ir a tomar lo que el Señor ha prometido para tu vida. No tengas temor, sigue caminando, Dios está contigo. Somos Diego y Evelyn Rossi, pastores de Revival. Esto es Genuino, primera temporada, primer capítulo, y espero que estés tan emocionado como nosotros. Si esto fue bendición para tu vida, por favor, mándanos un mensaje, pon un comentario, envíanos tus mensajes, por favor. Si no tienes dónde contactarte con nosotros y de pronto lo estás viendo en alguna otra, ¿verdad? plataforma, envíanos un mensaje a podcast@diegorossi.com. Queremos leerles. En redes sociales también estamos en Instagram, ahí. en TikTok. En TikTok bailamos. Ustedes solo ponen Diego Rossi. He quitado muchos videos en los que bailábamos, qué vergüenza. Ustedes solo ponen Diego Rossi, Revival Veracruz o Diego Rossi o Evelyn Rossi, ahí en estamos. Google, y ahí les sale toda la información. Les mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo Genuino. Nos vemos próximo.